La cosa, The Thing, las curiosidades de un legado irrepetible. La cosa, título original, The Thing. Es una película de ciencia ficción y terror estrenada en 1982, dirigida por John Carpenter. Con el tiempo, ha alcanzado el estatus de culto y se considera una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Aquí te cuento su legado y algunas curiosidades interesantes. Legado de La cosa. Influencia en el cine de terror y ciencia ficción. La cosa influyó profundamente en las películas de terror y ciencia ficción, sobre todo en cómo se trata la paranoia, el aislamiento y el miedo a lo desconocido. Es una historia de desconfianza y supervivencia en un entorno claustrofóbico. Temas que han sido recurrentes en películas posteriores como Alien y Annihilation. Efectos especiales prácticos. Uno de los elementos más destacados y duraderos de la película fueron sus efectos especiales prácticos, realizados por Rob Bottin. Los grotescos y perturbadores efectos de las transformaciones del alienígena aún se consideran pioneros y adelantados a su tiempo. A pesar de estar antes de la era del CGI, estos efectos mantienen su impacto visual y son recordados por su realismo aterrador. Recepción crítica y redescubrimiento. Aunque no fue bien recibida por la crítica ni un éxito de taquilla en su lanzamiento, con el tiempo ha ganado un aprecio profundo. El público redescubrió la película a través de VHS y televisión, convirtiéndola en un clásico de culto. Hoy, La cosa es ampliamente elogiada por su atmósfera de terror, sus efectos prácticos y su desarrollo psicológico. Remake, precuela y videojuegos. El éxito tardío de la película llevó a la creación de una precuela en 2011, también titulada The Thing, que explora los eventos de la estación noruega que descubren al alienígena. Además, se lanzaron varios videojuegos basados en la historia, como The Thing 2002, una secuela directa del film de Carpenter. Se ha hablado de otros remakes y secuelas a lo largo de los años, lo que demuestra el impacto duradero de la película. Importancia cultural. Con el tiempo, La cosa se ha convertido en una metáfora de la paranoia y la desconfianza, temas que resonaron especialmente durante la Guerra Fría y siguen siendo relevantes hoy. Las tensiones y el miedo a la infección alienígena sirven como reflejo de cómo las sociedades a veces reaccionan ante amenazas desconocidas. Curiosidades sobre La cosa. Basada en una historia de 1938. La película está basada en la novela corta Who Goes There, escrita por John W. Campbell en 1938. Aunque ya había una versión cinematográfica previa de la historia, The Thing from Another World, 1951, la adaptación de Carpenter fue mucho más fiel a la sensación de paranoia y terror del relato original. El final ambiguo. El final es uno de los aspectos más debatidos de la película. En él, los dos personajes principales, MacReady, Kurt Russell, y Childs, Keith David, se quedan solos en el gélido entorno antártico sin saber si alguno de los dos es la cosa. La incertidumbre sobre si el alienígena ha sido derrotado o no ha alimentado teorías entre los fanáticos durante décadas. Presupuesto limitado para la banda sonora. Aunque Carpenter solía componer la música de sus películas, para The Thing contrató al legendario compositor Ennio Morricone. Curiosamente, la banda sonora, minimalista y tensa, fue tan discreta que mucha gente pensó que había sido creada por el propio Carpenter. Morricone incluso recibió una nominación al Razzie, un premio a lo peor, por su trabajo en la película. Algo irónico, dado que la música se ha convertido en un aspecto clave de la atmósfera de The Thing. Inspiración visual para el monstruo. Rob Bottin, el encargado de los efectos especiales, se inspiró en la obra de H.P. Lovecraft para diseñar al monstruo.
Quería crear algo que desafiara la lógica, algo que pareciera salido de una pesadilla cósmica. El resultado fue un ser con múltiples formas, imposible de comprender o clasificar, algo que amplificaba el horror. Rodaje en condiciones extremas. Para captar la sensación de aislamiento, la película fue filmada en un estudio refrigerado en Los Ángeles, donde las temperaturas se mantuvieron a muy bajo nivel para que se viera el vapor de la respiración de los actores. También se filmaron exteriores en Alaska y Canadá para lograr el aspecto auténtico de la Antártida. Los actores tuvieron que enfrentarse a condiciones extremas durante el rodaje. Fracaso inicial en taquilla. El estreno de La Cosa coincidió con el lanzamiento de E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg, que ofrecía una visión mucho más optimista de los encuentros con alienígenas. Como resultado, The Thing fue eclipsada y no tuvo un buen rendimiento en taquilla, en parte porque su tono oscuro no encajaba con el optimismo general de la época. Clones en el cine y la televisión, muchas otras películas y series han rendido homenaje a La Cosa o han tomado prestado su concepto. Por ejemplo, The X-Files tuvo un episodio inspirado directamente por la película. Películas como The Faculty y The Mist también han reciclado la idea de una amenaza alienígena capaz de imitar a los seres humanos. Escena eliminada. Una escena que no fue incluida en la película mostraba a MacReady probando la sangre de sí mismo para demostrar que no era la cosa. Esta escena fue cortada por Carpenter porque sentía que restaba tensión al misterio de quién estaba infectado. El perro. La actuación del perro, realmente un lobo llamado Jed, en las primeras escenas de la película fue tan buena que Carpenter lo consideró uno de los mejores actores caninos con los que había trabajado. La calma inquietante del animal mientras caminaba por la base antártica contribuye enormemente a la sensación de tensión. En resumen, La Cosa ha dejado una marca indeleble en el cine de terror y ciencia ficción, con su mezcla de efectos visuales innovadores, una atmósfera opresiva y un final inquietante que sigue fascinando a las audiencias décadas después de su estreno.